Somos un grupito muy consolidado ya. Hemos venido hablando con mi esposa también en un aspecto de crecimiento y en un aspecto de direccionamiento de Dios sobre todo esto. Nos ha parecido importante el proceso que hemos hecho en el último año. Los que han estado, así cierto, los fundadores, los fundadores de todo este proceso han podido pasar por varios escenarios de enseñanza y esto. Cada vez vamos ahondando mucho más sobre lo que Cristo quiere decirnos, pero también nos ha traído sobre cierta conciencia de la importancia de lo que estamos haciendo y del contexto que estamos viviendo. De alguna manera, para algunos esto fue una alternativa mientras que habrían nuevamente la posibilidad de un edificio y esto. Nosotros hemos venido evaluando lo que está pasando en la Iglesia de Cristo y cada vez nos convencemos más que escenarios como este, aunque sean virtuales, hay que mantenerlos, hay que perseverar en la edificación que se está haciendo, porque de una u otra manera son escenarios que van a ser vitales para o la asignación que la Iglesia tiene sobre esta tierra. Y lo hemos venido hablando con varias partes. Esto lo hemos venido pensando porque nosotros también apoyamos un ministerio local. Colaboramos con un pastor y le ayudamos en algunas cosas, muy en escenarios virtuales, muy en mentoreo de liderazgo y en esas áreas. Pero no obstante, somos colaboradores en la red de REMA Internacional. Por eso es que hay veces les enviamos la invitación al CAM. Ahorita vamos a hacer un CAM virtual aquí en República Dominicana. Va a participar un pastor, de Colombia van a participar varios pastores. De hecho, Basilio, que es el apóstol de la red, tiene origen en Colombia, pero pues hoy en día está posicionado en Houston. Pero la red es a nivel internacional. Nosotros mantenemos un nexo completo con la red de Latinoamérica y Centroamérica y venimos desarrollando toda esta colaboración y edificación mutua. Por eso es que a veces los invitamos a algunos temas del foro de Perfectos en Unidad, que no es otro foro, sino que es la unión de la red REMA, impartiendo en un escenario abierto. Y pues vamos pasando, cada hombre, cada mujer que pasa por allí es un ministro competente de este nuevo pacto, que pues participa en los escenarios de edificación que como ministros tenemos. Pero hemos visto la dirección en el sentido de vamos a tener que consolidar algunos grupos locales también dentro de Unidos en Cristo, dentro de la asignación que nosotros tenemos para ir edificando y que ustedes también puedan edificar gente alrededor de ustedes. Y probablemente estos escenarios van a seguir con grupos primarios donde ustedes están y probablemente en algunos donde ustedes consideren invitar a más personas. Pues la idea es poder hacer edificaciones intencionales, dirigidas, con objetivos claros de dar a conocer a Cristo en esos escenarios. Vamos a pasar algún tipo de programación más adelante donde algún domingo de estos o un día en la semana, que puede ser el mismo martes, vamos a colocar un tema específico y la idea es poder traer gente que ustedes conozcan alrededor e irlos involucrando en esto. Y ustedes, como han venido en un camino y en un proceso con nosotros, pues la idea también es que ustedes puedan ser empoderados en el espíritu para empezar a transmitir y de alguna manera seguir con este concepto de la Iglesia de Cristo, miembros en diferentes partes, pero unidos en el espíritu, unidos en la fe, ¿cierto? Llevando la verdad presente de este nuevo pacto a los escenarios donde vivimos. Creemos en el orden de Dios, creemos en la unción que nos enseña, creemos en el Espíritu Santo que mora en cada uno. Es de que nosotros lo único que vamos a hacer es participar como
como lo que hemos sido hasta el momento, colaboradores del Evangelio del Reino, para poder unir y poder dirigir o orientar algunas cosas, para poder ser un punto de apoyo para algunas cosas, sin pretender reemplazar a la fe del Hijo de Dios, que es la que nos mueve a andar en Entonces, es probable que estamos pensando en ampliar esto y realmente volverlo una línea, sino una asignación muy sostenida en el tiempo, pero que está buscando cómo empezar a pasar la posta, cómo empezar a edificar más personas que puedan hacer esto. Personas que si están de acuerdo y empiezan a desarrollarse, puedan saber que hay una red de apoyo, una red de edificación, una red de consulta. Ustedes puedan saber que mi esposa y yo, mis hijos llevan un proceso desde hace mucho tiempo con nosotros también. De hecho, para mí siempre ha sido mi responsabilidad primaria. Y ustedes pensarán que estamos en el tiempo de anuncios, pero no estamos en el tiempo de anuncios. Estamos en el tiempo de hablar de la iglesia hoy en día, de la responsabilidad que tenemos con los que hay en casa y los que están alrededor, de la capacidad que yo veo en ustedes, de la verdad formada que yo veo en ustedes y que nosotros tenemos que empezar a hacer lo que fuimos llamados a hacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida en el espíritu, de la vida en la asignación. Ese es el tema que nos acoge. Porque de otra manera nosotros no podemos orientar esto, y siempre lo digo, no todo el proceso salvífico es para tener un alma más bonita, entonces, estar más chévere, ¿sí? Y para que la cara exprese lo que hay en el corazón. No, 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 es al revés. Hay una asignación de Dios a la iglesia que en Cristo se gestó y se consumó, y para poder estar habilitados y desarrollar esa asignación, Él trabaja en el perfeccionamiento de nosotros, en nuestro ser interior, por medio de su iglesia. Entonces, estamos hablando del tema que nos acomete. Y a veces estamos con nuestros oídos naturales muy acomodados al, al escuchar el verso, y no estoy diciendo que separemos la escritura, sino las frases de la escritura como tal. Entonces, la frase de la escritura como tal nos hace pensar que estamos hablando del reino, pero no, esa fue una forma de hablar, y la forma de hablar ha cambiado a través de todo el tiempo. Así es de que si les hablo de esta manera, forma parte de todo este escenario que estamos forjando en la dirección que Dios nos ha dado. Es que podamos vivir una vida de acuerdo al principio y el fundamento que nos ha sido entregado y la edificación que hemos podido lograr en estos 12 meses. Aquí estamos cumpliendo un año, y creo que una forma de celebrarlo, un año en este escenario. Unidos lleva un poquito más. Unidos comenzó trabajando con familias en algunos otros lugares en Colombia, hará aproximadamente 2 décadas, pero con la asignación más clara y en este propósito de entendimiento de esta verdad presente, podemos decir, vamos a tomar que esta etapa tenemos un año, y la forma de celebrar este año es compartiendo con ustedes algunos elementos del direccionamiento que vamos a tener y compartiendo algunos escenarios para que ustedes participen y vayan creciendo. Para nosotros es importante esto. El cuerpo es mucho más que este escenario, pero nosotros indiscutiblemente somos parte del escenario del cuerpo, y como tal tenemos que vivir. Así es de que estos temas de perfeccionar conllevan a todos estos elementos. Indiscutiblemente, como hemos visto, y recogiendo los temas que hemos hablado, nuestro Padre quiere que crezcamos, ¿cierto? Y crecer implica que nos apeguemos a la verdad. Por eso dice allí el pasaje que estamos viendo de Efesios, siguiendo la verdad, pero sabemos que la verdad es Cristo. Pero dice siguiendo la verdad con amor. ¿Por qué? Porque la verdad ha tendido a desfigurarse desde el comienzo de los tiempos. Eso no es una cosa de ahora, siempre se ha desfigurado. Por eso el mismo libro, el apóstol empieza a hablar de los antiguos que desviaron la verdad y la corrompieron y terminaron entregados en cosas que hasta sus propios cuerpos empezaron a manifestar de una decadencia moral y dando usos que no eran conforme a la verdad. Y el apóstol defiende su ministerio. Yo creo que eso está por allí en Hechos. En Hechos creo que es,
que está defendiendo su ministerio y él redunda todo lo que está diciendo y lo consolida hablando de la verdad que está en mí, entonces hablando del Cristo que estaba en él. Pero es una verdad que tiene que ser transmitida con amor, es decir, es una verdad que tiene que estar envuelta en Cristo. Es una verdad que es Cristo envuelto en Cristo. Entonces, ese es el de cierto os digo. Esta es una verdad que está en la sustancia de la verdad. Es una verdad real, es una verdad verdadera. Cristo estaba diciendo eso. Y si tú quieres expresarla, tienes que vivirla de la misma manera. Por eso es que Él busca perfeccionar a la iglesia. Y como bien lo decía Judith, entrenarla, ajustarla, enseñarla, ¿cierto? Arreglarla, repararla, o sea, de manera que siempre esté habilitada la iglesia para poder vivir esa verdad. No obstante, este fin de edificación que tenemos que hacer nos tiene que llevar a un objetivo, y el objetivo es la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Déjenmelo plantear de otra manera. Es la unidad, o sea, tenemos que llegar a la unidad de la fe del Hijo de Dios. O sea, parece que la fe tiene una medida. Perdónenme. La fe tiene una medida. Mi garganta está diciendo café, perdón. Discúlpenme un segundito, yo volteo aquí. Ustedes ya me han conocido, soy un tanto informal, a veces tosco en mi hablar, pero pues quiero ser como soy con ustedes. Voy a hacerme un cafecito aquí atrás para mojar la garganta. No mojar la palabra ya está suficientemente perfeccionada, tenemos que descubrir. La fe tiene una medida, y la medida es la fe del Hijo de Dios. Es como que tenemos que llegar a la unidad de esa fe, esa es la unidad de mi fe. Y también implica llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad del conocimiento del Hijo de Dios es que el conocimiento que ha sido iluminado en cada uno de nosotros se reúne en un solo sitio y conforma esa unidad. Así es de que todo esto está hablando de crecimiento, está hablando de avance, está hablando de una dinámica, no se trata de algo instantáneo. Yo recuerdo muchas veces que oraba con lágrimas en los ojos y con moquitos en la nariz, allá tirado en el piso del lugar donde nos reuníamos, y le decía: Señor, transfórmame, cámbiame, que pase algo sobrenatural, que haga de mí algo distinto, que haga de mí algo conforme a tu corazón. Y luego de que estábamos allí llorando en el piso y mojando y untando todo de fluidos, mangas de camisa y todo, tocaba la orquesta y luego había un regocijo y todos muy animados, y salíamos como que contentos y convencidos de que había pasado algo sobrenatural. Y al siguiente día volvíamos y nos tropezábamos en el mismo sitio y hacíamos exactamente lo mismo. Porque el entendimiento que pensábamos es que iba a aparecer las faldas del manto de Dios dentro de la iglesia, ¿cierto? Que llamamos dentro del edificio, y que le iban a llenar todo y que íbamos a ser transformados. Y pensábamos en esto. Pensábamos que si caíamos al piso, habíamos sido transformados. Y luego salíamos de allí y nos dábamos cuenta que estábamos exactamente iguales. Pero habían unos que sí crecían más rápidos que otros, y eso también nos sorprendía. Y a veces yo llevaba 20 años en la silla y llegaba un hermanito, hacía una oración de fe y empezaba a predicar, y veía uno cómo edificaba a la gente y todo eso, y decía: pues espérate, si yo llevo 20 años, te lleva 20 días, ¿qué pasó? Entonces, el proceso no es un tiempo que se mida en
en el cronos, en el calendario nuestro. No son nuestros tiempos, nuestras 24 horas del día, no son nuestros 30 días del mes o 365 días del año. No, es un tiempo que se mide en lo que está pasando dentro de mí. Y definitivamente, para que yo pueda entender eso, yo lo tengo que creer y abrazar. Y hay veces decimos, tú abrazas la fe, sí, pero no la abrazamos realmente. Y parece que la fe y el conocimiento de Dios es un tema que se conjuga, ¿cierto? Y es el que permite determinar mi maduración, mi grado de madurez en Cristo, mi crecimiento en Cristo. Entonces, no es algo instantáneo que vaya a pasar, es algo que va a ser progresivo, ¿cierto? Y podríamos llegar a decir que la madurez espiritual es un continuo proceso de la fe. Eso no lo van a encontrar en ninguna parte, eso me lo acabo de inventar. Porque lo considero así. He venido evaluando y tal vez una forma de expresarlo para mí es eso. Repite la frase, cariño. La madurez espiritual es un continuo proceso de la fe. Por eso uno dice, espérate. Entonces, cosas de ser conscientes. La madurez espiritual no depende de mi cronos, pero mi existencia en este mundo sí depende de mi cronos. O sea, si yo no uso bien las 24 horas del día, pues los voy a perder. Y por más fe que tenga, no le voy a tener días de 30 horas, perdón, ni días de 20 horas. Van a ser días de 24 horas. Van a ser semanas de 7 días. Nadie puede decir que tuvo una semana de 8 días. A veces cuando nos toca hacer muchas cosas pareciera que fuera de 8 días. Terminamos cansados, pero no, fueron los mismos 7 días. Ese es un tema físico en el cual estamos enmarcados. Entonces quiere decir que cualquier cosa que se desarrolle en mi vida espiritual tiene que ser manifiesta en las condiciones de este mundo. Cualquier manifestación que yo hago de lo invisible de Dios que está en mí se manifiesta en este mundo físico. Y eso es una cosa que yo tengo que tener en mente. Entonces, si se están dando cuenta, estamos hablando de una dinámica de vivir, una dinámica de vida, porque realmente se trata de eso. ¿Cómo vivimos la vida que nos fue puesta adentro? Porque esta vida limitada, física y que sufre muchas cosas y muchos males, ¿cierto? Está expresando una vida eterna, perfecta y plena que está dentro de nosotros. Y es esa articulación, esa unión, esa expresión de esa vida dentro de nosotros la que verdaderamente es real y permanente y que no depende de este cronos, pero que tenemos que manifestar en este cronos. Hay muchas expresiones que dice que nosotros no podemos vivir, ¿cierto? O más bien que nosotros debemos vivir por fe. No sé si se acuerdan esa expresión del registro bíblico que dice, andamos por fe y no por vista. Y malinterpretamos andar por fe y no por vista y pensamos que era un tema de una fe ciega, que yo creo ciegamente en Dios. No. Ahí lo que está diciendo es que al andar por fe, andamos en unos sentidos espirituales que no dependen de nuestros sentidos físicos. Hoy la gente está viendo pandemia y edificios cerrados donde antes se reunía la iglesia. Pero la fe está viendo otra cosa, está viendo una iglesia activa que no la puede detener unas puertas que se cerraron en un edificio. Porque si está escrito que ni siquiera las puertas del Hades pueden detener a la iglesia, ¿cómo vamos a pensar que si nos mandaron a recogernos en nuestra casa y cerrar la puerta, esa puerta va a detener a la iglesia? Entonces, miren que lo que vemos y lo que conocemos en Cristo son realidades diferentes, pero la verdadera realidad es lo que conocemos en Cristo. Ahora, lo que conocemos en Cristo se manifiesta con claridad en el reino de los cielos. Porque Cristo es el conocimiento del reino. Y el conocimiento del reino es Cristo. Entonces, eso se manifiesta ahí. ¿Dónde no está manifiesto? En los hombres no han visto esto todavía. Entonces, sí es nuestro deber traer todo eso y manifestarlo. Si me cierran la puerta física, tengo una puerta virtual. Aquí está una puerta virtual. Es más,
superamos algo, el tráfico para llegar a reunirnos. E imagínense el tráfico para reunirnos los que estamos aquí en un solo sitio. Si quisiéramos reunirnos en un lugar de Colombia, decimos que la reunión va a ser en Medellín. ¿Cuánto nos cuesta llegar a Medellín en tiempo, en recursos de dinero, en preparación? ¿Cuántas veces podríamos hacerlo? No podríamos hacerlo 2 veces a la semana. La fe nos movió a entender que podemos hacer una edificación que no depende de estar físicamente en un sitio, sino que de ese conocimiento espiritual poder hacer el mundo físico un escenario donde podamos manifestarlo y enseñarlo. Andamos por fe y no por vista. Las limitaciones físicas tienen que ser superadas por la fe para poder ser manifiesta esa fe del Hijo de Dios en el mundo físico. Enredado, ¿cierto? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, tenemos que ser sabios para hacerlo, porque si no podemos vernos como locos. Aunque los que no entiendan esto siempre nos verán como locos. Entonces, finalmente no hay problema de cómo lo hagamos. Entonces, si la madurez es un continuo proceso de la fe, ¿cierto? Y nosotros andamos por fe y no en estos sentidos físicos, pero esa fe tiene que ser manifiesta en nosotros, ¿cierto? Entonces es importante entender la fe. Pero aquí empezamos a juntar aspectos de lo que es todo este proceso y por qué sabemos que es un proceso intencional y dirigido y un proceso trazado por Dios. Estamos hablando ahora de vivir esta vida. Caímos en el asunto de la fe, pero estábamos hablando de la transformación del alma. Pero miren que la transformación del alma nos trajo a hablar del perfeccionamiento que Dios hace en nosotros. Y entendimos que ese perfeccionamiento termina en un proceso de transformación de nuestro interior. Por eso somos perfeccionados. Entonces como que todo va teniendo sentido. Pero cuando hablamos de la transformación del alma, no sé si ustedes se acuerdan de ese tema que tocaron aquí los amados, que se llama la fábrica de pensamientos. Ahora empecemos a vincular cosas. ¿Cómo la fábrica de pensamientos participa junto con la voluntad en este proceso de la fe? ¿Cómo juntamos ahora todo esto y vemos que es esa fe la que participa en el moldeo de todo esto? Una pregunta. Alguien que me diga qué es la fe de una forma práctica. Y como siempre, hay muchos que quieren participar. Yo los estoy viendo en la fe de forma práctica. ¿Qué es la fe de una forma práctica? Vivi, ¿qué piensas tú que es la fe de una manera práctica? Es que me da miedo decir porque es que meto la pata. Sí, tranquila. Hay que perder el miedo a hablar porque todos estamos en el mismo proceso. Otra parte. ¿Qué es la fe para ti? La fe, para mí la fe es, o sea, yo sé que es trillado, pero es la convicción la convicción de realmente del sacrificio de Cristo, o sea, es la vivencia de Cristo. Pues no sé, ay, no sé bien por qué no meto la pata. Pero está muy bien. Vivi está haciendo mención a aquel pasaje de Hebreos, famoso Hebreos 11, cuando dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Sí, lo que no se ve, estás muy acertada. Te voy a ayudar un poquito. De alguna manera, todos vieron el sacrificio de Cristo porque fue levantado en una cruz. Pero lo que no se ve es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es ni, ¿cómo es que dice? No es ni carne ni sangre. No es físico. Es un reino invisible. Entonces, para nuestros sentidos físicos. Entonces, eso que tú dices es muy importante y es una base tremenda para lo que yo quiero concluir el día de hoy, si alcanzamos a concluir. Amor, sigue moderando. Me gusta cuando tú preguntas.
Eso los mando yo. Camilo, ¿qué es la fe para ti? Bueno, entiendo por fe, bueno, aparte de lo que es lo que relata el texto bíblico, pues es la convicción de que algo se va a dar ya más allá de lo que uno ve físicamente, más allá de lo que uno puede palpar físicamente, lo que llama uno de pronto dice moverse en fe. ¿Sí? De pronto, eh, por hablar de un tema específico, de pronto tenemos una persona enferma y uno se mueve en fe en que esa persona pues se va a sanar, aun cuando la realidad le está mostrando a uno de que la persona está enferma. Entonces, yo pienso que eso va más allá es algo espiritual, que se siente que se va a dar. Ese es pues lo que opino yo. Gracias, Camilita. Danielita, ¿qué es la fe? ¿Me escuchas, Danielita? Sí, estamos Ok. aquí Y tu mamá te delata. despertándolo. Sí, porque siento puede ser como una respuesta muy sencilla, pero no puede dejar de ser profunda. Pero todavía no podría decir como esta es la definición, porque no encuentro una como que encaje como todos los conceptos, porque sí es como el conocimiento de Cristo, pero si es práctico, entonces es la manera en la que ese conocimiento toma forma en nuestra vida y sustenta lo que nosotros pensamos antes de que lo veamos, sabiendo que va a suceder. No sé, es como una esperanza. ¿Te acuerdas para que lo repitas? La manera. Sí, es como que ese conocimiento toma forma como en nuestra vida y es la manera en la que como que se expresa, ¿sí? Como que se manifiesta. Y pues como esa certeza, o sea, esa conciencia de que va a suceder incluso antes de que yo no lo vea, porque el conocimiento va a tomar como esa forma. O sea, el conocimiento de Cristo se va a hacer visible. Entonces, como de lo invisible es como todo lo que es Cristo en nosotros, a lo visible, todo lo que se va a expresar Cristo en nosotros. Y creo que la fe está en ese proceso, pero no sé cómo de manera concreta, cómo decir la fe práctica es esto, pero supongo que es, sí, como el conocimiento de Cristo tomando forma en nuestras vidas de manera de que nosotros vivamos conociendo, o sea, entendiendo los sucesos, no por lo visible, sino por lo invisible, por lo que Cristo ya ha declarado, como la esperanza viva, como la esperanza que nosotros creemos. Sabemos que todo va a terminar en un punto. Y porque va a terminar en un punto, entonces nosotros caminamos en ese conocimiento de manera tranquila, como en un reposo y en una conciencia de que Cristo hará lo que se propuso hacer. No sé. Eso mismo era lo que yo quería decir, sino que me asusté. Pero Bonita. mira que Camilo dice que es la convicción de lo que se va a dar, para que de lo que se va a dar. Yo lo tengo aquí anotado, lo anoté aquí, sino que quise anotar esto en el chat porque es importante y va bailando a lo que puede ser un conocimiento que podamos adquirir hoy y que nos dé esa paz de vivir. Hay algo bien interesante y indiscutiblemente también voy a tomar parte de una enseñanza, y quiero que lo sepan, de una enseñanza de Juan Ballestretti. Es una enseñanza que para mí toma mucho sentido. Yo la había escuchado, pero después de haber estudiado todo este tema de transformación del alma, le vi muchísimo sentido. Y cuando lo escuché a él, empecé como a decir, tiene sentido lo que estoy tratando de armar en este trazo de la palabra. Escuché a otros hombres, porque hay veces que yo también tengo que
buscar la suma de muchos de los que están haciendo, partiendo de un hecho, que el Espíritu Santo ya había puesto en mí un conocimiento y que estoy tratando de que ese conocimiento sea inteligible para poderlo transmitir, o sea, sea fácil de transmitir. Yo sé que a veces, yo les digo, mi hablar es como tosco a veces y enredado, pero siempre trato de buscar la forma de poder llegar a este punto. Hay un tiempo que sí quiero hacer énfasis antes de abordar esto que vamos a abordar. Me llamó la atención que siempre se habla de la fe como algo futuro. Los tres que participaron, pues, hablaron de algo futuro. Pero tenemos que tomar en cuenta una palabra. Se les va a decir en griego, aunque no debería ser. Tetelestai. ¿Quién se acuerda que es tetelestai? Ya. Consumado es. Consumado es. Ahora, eso lo tenemos que meter aquí. Nosotros vivimos un tiempo donde ya fue consumado. No será consumado, sino fue consumado. Todo lo que ya es en la eternidad fue consumado en la realidad nuestra. Entonces, por eso dice que Cristo es el autor y el consumador de la fe. O sea, toda la fe que pueda haber ya fue completada en Cristo. Por eso Él es la medida. Entonces, cuando, retomando el ejemplo práctico de Camilo, entonces, yo veo un enfermo y oro con fe para ver si no. Entonces, el escenario es, de mi conocimiento es, yo oro por un enfermo, Cristo ya lo sanó. Yo no tengo que creer si Cristo lo puede sanar o no. Yo lo que tengo que creer es en esa expresión de Cristo ya lo sanó. No les voy a decir más por ahora. Entonces, consumado es tetelestai. Yo molesto con el tetelestai es porque eso a veces le hace mella y como es una palabra rara, como que a uno le genera recordación. Entonces, oramos desde algo consumado, vivimos desde algo consumado. Esa es la gran diferencia con los antiguos. Y es una gran diferencia. Así de que, para ir adentrándonos en todo esto, miremos un principio que el apóstol Pablo da. El apóstol Pablo, ¿qué tenía de particular? El apóstol Pablo era un observador natural. Era un hombre inteligente y sabio desde siempre. Entonces, por ejemplo, miren lo que es una práctica de vida mal enfocada, pero con todo el carácter. Cuando él vio que se estaba proliferando el tema de la iglesia, él dijo, sencillo, ¿cómo corregimos este tema? No vamos a salir a argumentarles, sino matémoslos, encarcelémoslos. Con eso callamos esa voz y se acaba el tema. Entonces él se dio cuenta que fue exitoso en su ciudad y dijo, ahora quiero ser exitoso fuera de mi ciudad. Y ahí fue cuando camino a Damasco se encuentra con Jesucristo. Y él entiende en el primer encuentro que si él perseguía a los discípulos, que si él perseguía a la iglesia, él perseguía a Cristo. Su primera enseñanza que él entendió de entrada es que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo no es. Y si Jesucristo estaba frente a él, era el mismo Dios el que estaba frente a él. Y si Jesucristo le está diciendo, ¿por qué me persigues? Y no está diciendo, ¿por qué persigues a los que creen en mí? Estaba diciéndole que los que lo persiguen y Jesucristo son uno. Eso Pablo lo entendió así y dijo, rayos, Señor. Él inmediatamente entiende, Señor. Él no cambió ahí. Le tomó un proceso de unos días para recobrar su vista y como 3 años de edificación según sus propias palabras, de edificación en la comunión de ese entendimiento, porque él en ese encuentro, parece que él ahí mismo nace de nuevo, y en ese encuentro él comprende la comunión y quién le estaba hablando, y a partir de eso él no se suelta de esa comunión y nunca la soltó. Pero su cualidad es que él era un hombre observador que ponía atención y que pensaba
en sus pensamientos trabajaba y las ideas las concretaba y tomaba decisiones conforme a esas ideas para actuar. Miren que estamos hablando del proceso del alma, ¿sí? Eso pasaba en él. Y un día, preso en Roma, siendo el observador que es, se le ocurre escribir el pasaje de Efesios 6:16 que hemos malinterpretado hasta más no poder. Y en el pasaje de Efesios 6:16, que habla específicamente de la fe, déjenme irme un poquito más atrás, voy a leer desde el 13 porque ustedes todos se lo saben. Entonces, Efesios 6:13. Cuando yo comienzo a leer, el que no lo haya buscado en su Biblia, se van a acordar del tema. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Entonces todo el mundo está pensando que Dios nos proporcionó una armadura. Y él está usando la armadura como una analogía de lo que quería expresar. ¿Y por qué se le ocurrió la armadura? Hombre, porque él estaba encarcelado y los guardas romanos estaban ahí al frente y todos usaban armadura. Porque él estaba en Roma y había visto a los soldados romanos y vio en los soldados romanos una oportunidad de usarlos como ejemplo para enseñar algo. Eso fue lo que pasó con Pablo. No piensen que pasó algo distinto. No es que se iluminó el modelo de una armadura que cayó del cielo y él dijo, no. Él estaba viendo algo físico y cogió algo invisible en el conocimiento que él tiene de Cristo, que tenía de Cristo, que tiene de Cristo, sería lo más preciso decir, conocimiento que tiene de Cristo, y para poder transmitir ese concepto invisible, lo colocó en el ejemplo de la armadura y lo transmitió. Pero cada cosa la aplicó de una manera práctica. Y ahí es donde vamos a ver la fe práctica. Entonces dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que vamos a tener problemas con nosotros mismos, pero vamos a tener que resistir todo. Y al final, cuando pasemos ese problema, esa situación adversa, esa condición difícil, aún estemos firmes. Entonces lo que está diciendo es, lo que yo busco es que lo que yo estoy dándoles de conocimiento los haga mantenerse firmes ante cualquier circunstancia y que no sean movidos de ese conocimiento, aún las cosas sean muy difíciles. Por eso escenarios como los de Job en la escritura, que uno no sabe bien cómo fue el asunto, y cuenta el relato de un hombre que pasa muchas penurias, pero él a la final se mantiene. Pero él, el mantenerse, lo hizo ser como un motivo de orgullo, es cuando le dice a Dios, oye, pero es que yo fui bueno antes, durante y después. Y es cuando Dios le dice, espérate, tú ni siquiera me conoces. ¿Estabas tú? Me conoces porque no tienes un espíritu habilitado para conocerme. Entonces, como no me tienes ese espíritu, por lo menos déjame y yo te cuento acerca de mí. Y ahí fue cuando dijo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Hoy en día nosotros estábamos en Cristo. ¿Sí es la gran diferencia? Entonces, a esta clase de hombres les dice Pedro para estar firmes. O sea, todo este asunto que les voy a decir es para que no se aparten del fundamento ni del conocimiento que yo les he dado en Cristo y de Cristo. Entonces, estad pues firmes. Entonces ahí les dice cómo es el asunto. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cierto? Es la palabra de la verdad, el verbo eterno. Y vestidos con la coraza de justicia. Dios es el justo. Y en él somos justificados. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto no quiere decir un evangelio que todo se ponga color de rosa, todo bonito, y los elefantes rosados volando sobre las flores, chupando néctar. No está hablando de ese mundo que nos imaginamos. Está hablando es que es un evangelio que trae todo el gobierno y la revelación del reino. Es un evangelio que trae todo el proceso de la gracia como uno solo, no son dos, son uno. Un evangelio que trae todo el proceso de la gracia y que produce tal paz que en cualquier circunstancia, sea la que esté, yo me mantengo y me sostengo. Ese es ese evangelio. Pero aunque ya uno nombra esas piezas, hace un énfasis especial. La escritura mete un punto que probablemente es un punto de énfasis.
como donde dice, miren, tienen que hacer esto, pero espérense. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ves? Ese es un punto importante. Entonces él dice, sobre todo, y pone un punto y como que cierra la idea. Ahorita volvemos a esa idea, voy a terminar de leer el pasaje. Y luego continúa, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Por qué la espada? Porque es la palabra de Dios. O sea, ahí ya empieza a aclararles, oiga, no estoy hablando de algo físico que se tengan que montar. Yo no sé cuántas veces ustedes en las congregaciones, y siempre hacemos este chiste, nos decían, oye, cuando tú te despiertes, haz el acto de colocarte la armadura, como un acto profético. Y muchas veces, yo creo que lo alcancé a hacer una vez en mi vida nomás, porque después dije, esto no tiene sentido en un mundo espiritual. Y hacíamos ese acto, y muchas veces en medio de unas ministraciones que llamábamos así en las congregaciones, les decíamos a la gente que lo hiciera, y hacían la mímica de que se estaban colocando todo. Pero aquí está hablando de la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es algo, es alguien. Y todo el conocimiento es acerca de ese alguien. Y todo atributo, verdad, gracia, justicia, es ese mismo alguien. Aquí dice que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces aquí, de alguna manera, alguien pensó que orar en el Espíritu era orar en lenguas. Y déjenme decirles, orar en lenguas no es una evidencia del Espíritu. Orar en el Espíritu es conforme a lo que es Cristo y lo que Él ha dicho y su propósito de ser manifiesto en los hombres. Por eso es que la oración apostólica es acerca de abrir el entendimiento, que el crecimiento crezca acerca de Cristo, para que Cristo sea formado en los santos, para que sea manifiesto a través de su iglesia. Por eso es que hay esas expresiones literales en la Escritura, porque esa es la oración conforme al Espíritu. Pero eso no quiere decir que las otras cosas no las podamos colocar en oración. Por eso dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Señor, es una realidad que estoy enfermo y necesito mi salud. Sé que tú ya me la diste, pero, Señor, que este cuerpo lo entienda, para que responda conforme a algo que ya está hecho. Esa es una oración. Esa oración, Señor, y si tú quieres salvarlo, y si tú quieres sanarlo, no, Él ya lo manifestó. Pero para que eso sea hecho, indiscutiblemente medio una voluntad de Dios. Pero no es si tú quieres, porque eso es colocar en dudas el carácter de Dios y lo que Él ya consumó. Entonces, tenemos que orar conforme al Espíritu, ¿no? Entonces dice, orando y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, este no es un asunto de que yo ore hoy y ya esto se logró. No, sino que esa es mi continua oración por la iglesia. Entonces alguien dice, no es que tenemos que orar es por Israel y la paz de Israel. Sí, pero Él hizo de dos pueblos uno y lo llamó iglesia. Entonces, por la iglesia. Miren que es curioso que nosotros oramos por los inconversos y no sabemos quién realmente se convirtió, pero Dios sí lo sabe. Así es de que si oramos por aquellos que Dios conoce, que es su iglesia, porque a los otros no los conoce, por eso no les abre la puerta, a los que Dios conoce, que es su iglesia, estamos orando conforme al Espíritu. Entonces dice, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Entonces miren que todo este proceso que comienza en un elemento que parece muy espiritual, es para que un sentido físico manifieste. Entonces, cosas como la que dijo Danielita, como las que dijo Camilo, como las que dijo Vivi,
es para que esto que es invisible se manifieste en lo visible. Finalmente, todo esto que tiene que ser conforme en el Espíritu y en el Espíritu y que forma parte del Espíritu, tiene que ser manifiesto y para que el Evangelio se conozca. Y el Evangelio se conoce por dos cosas. Se conoce porque yo lo hablo y porque yo lo muestro. Entonces, todo esto que estoy diciendo es para ambientar un poquito y dejar esta lectura aquí. El caso es que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo para vivir la vida que Él quiere. Para vivir la vida que Él quiere, vivimos un proceso de fe. Y ese proceso de fe, en este pasaje, se habla como el escudo de la fe que apaga todos los dardos de fuego del maligno. Tenemos que entender que el maligno... Hay una pregunta antes de que tú Sí. digas. Viviana dice que le queda una duda que no entendió. ¿Cómo Sí. debemos orar por sanidades o situaciones que realmente no dependen de nosotros? Ok, si me permite, contesto esa pregunta al final y cierro la idea de lo que vamos a mirar. Entonces, miren esto. Retomemos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno no es alguien, sí es cierto, como lo decimos jocosamente, en pijama roja y con tridente. Ese no es el maligno. El maligno es todo el sistema de oposición a Dios que opera en este mundo. Por eso es que nosotros todo lo que luchamos y peleamos y guerreamos es para que se logre el conocimiento. Entonces, si la fe puede apagar los dardos de fuego del maligno y el maligno es lo que opera en el sistema corrupto, entonces el sistema corrupto de este mundo, ¿cómo lo percibimos? Cuando tú prendes el televisor, ¿qué ves? Cuando lees la noticia, ¿qué ves? Cuando sales a la calle, ¿qué ves? Cuando escuchas lo que dicen en el televisor, ¿qué oyes? Cuando lees en el internet, ¿qué oyes? Los sentidos físicos nos transmiten lo que el mundo dice. El mundo dice que el tema de la fe de Dios es un tema que es arcaico, que pertenece a la era de los dinosaurios, que ahorita lo que debe brillar es la libertad de creencia y la tolerancia de lo que yo crea que es cierto. Y lo que yo crea que es cierto se conforma en mi sistema de creencias. Y si mi sistema de creencias implica que no hay un concepto de familia claro, que no hay un concepto de reproducción claro, que no hay un concepto de género claro, sino que cada cual se puede imaginar lo que sea. Es más, no hay un concepto de orden natural desde el punto de vista de la biología, ¿cierto? Que antes hablábamos del reino animal, del reino natural, y que hablábamos de todos los mamíferos, sí, todos estos, pero hablábamos del ser humano, ¿cierto? Como un reino aparte. Ahora eso ya se está perdiendo también, al punto de que si yo amo a mi mascota, puedo tener relaciones con mi mascota. Es un sistema que dice, oye, el amor no es algo que tú profeses por alguien eternamente. El amor es el sexo que tú tienes con esa persona, por eso vamos a hacer el amor. Perdón que sea tan directo, pero eso es lo que dice el mundo. ¿Y eso dónde hace mella? En mi mente, en la fábrica de pensamientos. Y si yo los proceso y los vuelvo ideas propias, mi voluntad va a tomar decisiones conforme a esas ideas. Entonces, ¿dónde se deben apagar los dardos del maligno? En mi mente. ¿Con qué los apago? Un pensamiento del maligno, ¿con qué lo apago? Alguien que me diga. Y con esto quiero ir cerrando. Davidcito, ¿qué opinas? ¿Cómo se pueden apagar los dardos del maligno, según lo que hemos podido Que son hablar? pensamientos que tengo en mi fábrica de pensamientos. David, ¿me escuchas? David, si estás ahí, habla. Manifiéstate. Bueno, entonces, Efraín, cuéntanos.
cómo se apagan esos datos. Yo pienso que, pues, una de las cosas que yo hago cuando vienen como ese tipo de pensamientos contrarios a lo que Dios ha dicho, me enfoco en lo que ya Dios ha dicho en su palabra, en lo que representa a Cristo mismo. O sea, Cristo es la palabra viva y Él está en nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando vienen pensamientos de temor, porque a veces todavía vienen pensamientos de temor, yo lo que hago es hablar verdad, y la verdad es que en la cruz Él compró mi sanidad, Él compró, por su llaga fuimos sanados y y ya está hecho. Y me alineo mi mente a eso, y eso obviamente eso trae paz, trae confianza, y eso, y mi cuerpo, yo cuando lloro digo, mi cuerpo tiene que alinearse a eso. Eso es como yo lo respecto a los dardos en nuestra mente. David dice cambiando nuestro modo de pensar con la verdad. No tiene ahorita audio, entonces. Sí. Y Perfecto. Danielita dice con la verdad. Con la verdad, ok. Mira qué interesante. Con la verdad, cambiando nuestro modo de pensar con la verdad. Y Efraín hacía una exposición muy interesante. Entonces, miren esto tan curioso. Podríamos resumir, no sé si ustedes me permiten, siendo simplista y no siendo el concepto completo, un pensamiento del sistema de este mundo se combate con un pensamiento del espíritu, que es verdad. El pensamiento de este mundo es una opinión de este mundo. El pensamiento del espíritu, un pensamiento del espíritu es la verdad. Miren eso más grande. Si un pensamiento del espíritu es la verdad y la verdad es Cristo, podríamos decir que un pensamiento de Dios es lo que nos ayuda a combatir un pensamiento del mundo. Y si el pensamiento de Dios se constituye como el escudo de la fe, entonces la fe es un pensamiento de Dios manifiesto como verdad en este mundo. Un pensamiento de Dios. Repetición. Repite porque está absolutamente clarísimo, pero repítelo, por favor. No sé si me salga igual, después toca revisar la grabación. Un pensamiento de Dios, que es la verdad, se constituye en la fe para derribar un pensamiento de este mundo. Hablaste de escudo, mi amor. Sí. Un pensamiento de Dios se constituye como el escudo de la fe manifiesto para derribar un pensamiento de este mundo. Porque si el escudo de la fe está puesto en nuestra mente, quiere decir que los pensamientos de Dios están puestos en nuestra mente. Es decir, que nuestra fe crece en la medida en que yo conozco y proceso los pensamientos de Dios en mi espíritu y los vuelvo ideas en mi mente que hacen que yo tome decisiones. Y eso es una fe práctica. Lo interesante es que no está hablando de cualquier escudo, porque en esa época aún se usaba un escudo que algunos denominaban como el pavés. El pavés hace referencia a pavimento o a este escudo que se usaba. Y era un escudo que cubría todo el cuerpo. No sé si te acuerdas las viejas enseñanzas de intercesión, que hablaban mucho de eso. El pavés, y uno ve las películas romanas y se da cuenta. Era un escudo que cubría la cabeza, o sea, de la frente a los pies. A los pies. Y el que estaba atrás colocaba un escudo de la frente hacia atrás para cubrirlo a él. Así era como era la formación. Iba a las formaciones romanas, cuando decían en cuadro, yo no sé quién de ustedes se vio gladiador. Yo. Están ahí todos los hombres y todos se arrodillan y colocan el escudo al frente y los otros colocan el escudo encima y forman una coraza
un caparazón, ¿cierto? ¿Cierto? Forman una cosa ahí que no puede ser penetrada por ningún lado, porque los escudos forman una pared impenetrable. La fe es eso. Es esa verdad de Dios en nosotros, comprendida, entendida y asimilada, que hace frente a cualquier cosa que venga del mundo. El proceso de la fe, o más bien, habíamos dicho antes, la madurez espiritual es un continuo proceso de la fe. Ahora, porque es que esto no fluye de hoy para mañana, no es espontáneo. Por eso Cristo decía, haciendo la analogía de la fe, decía que la fe es como la semilla de mostaza. Cristo usó la semilla de mostaza para hablar de dos cosas: de hablar del reino, de hablar de la fe. Y aquí quiero cerrar este concepto, porque vamos a tener que empezar a mirar otra parte de la participación nuestra y los protocolos que hay para esto, donde Jesús mismo hace la analogía de la semilla de la mostaza con el reino, diciendo que la semilla de la mostaza es como el reino que se siembra y que crece hasta ser el mayor de los árboles de hortaliza que hay. Luego también dice que la fe, si se tiene como un grano de mostaza, haría que una montaña se moviera. Ahora les digo algo bien interesante. El hecho de que la montaña se mueva es un hecho físico, que rompe algunas reglas físicas y naturales. Entonces, la fe nos tiene que permitir movernos en esta tierra, en nuestro escenario, y no es en la tierra de Israel de hace 1000 años, no es en la tierra de Israel hace 2000 años cuando Cristo fue crucificado, no es en la tierra de 1700 cuando el protestantismo se levanta, no, es en esta que vivimos hoy en día. La fe tiene la particularidad de que la verdad que trae es una verdad presente, es una verdad actualizada, es una verdad que hoy en día nos ayuda a tomar las decisiones y vivir según esto. Si esta verdad no fuera presente, no estaríamos usando esta herramienta virtual para hablar, sino estaríamos diciendo que la única forma de hablar es desde una barca, o desde un terreno, o desde un prado, o desde los patios del templo, o desde una casa. Pues les digo, aunque no estamos reunidos en una casa, estamos hablando desde una casa. Pero miren esto, es una verdad que se actualiza y tenemos que ser conscientes de esto. ¿Qué es lo que no cambia? Que siempre vendrá el sistema a decirnos que lo que estamos haciendo está fuera de la verdad, pero será su verdad, ¿cierto? Y empezar a hablar de otras cosas conforme a mí. Y no me permitirá entender que mi proceso de fe es un proceso que crece, porque comienza pequeño, pero va a ser el mayor de todos en mí, hasta que todos lleguemos a la unidad y la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe del Hijo de Dios. Entonces déjeme decirte, ¿tu fe está consumada? Sí, porque hay un autor y consumador que colocó toda la fe que se necesita para hacer todas las cosas, en el mundo invisible y en el visible. Y eso es lo que opera en ti. Pero tú estás en un proceso de madurez, donde en la medida que el reino crece en ti, en la medida que Cristo se forma en ti, tu fe va tomando esa forma, pero tiene la capacidad de proteger todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta que seas perfeccionado. Wow, tremendo. Bueno, yo sé que enredé un poco los temas ahí en medio, porque es que cada vez que veo la escritura pienso 1000 cosas para compartir que son vitales, pero trate de volver al tema. Había una pregunta que es muy importante: ¿cómo oro por un enfermo? Pues hay cosas que nosotros tenemos que decir, no es qué palabras digo, sino desde dónde las digo. Lo más importante es desde dónde yo oro. Yo tengo que orar desde mi comunión en el Espíritu, indiscutiblemente. Yo tengo que comprender esa comunión espiritual que yo tengo. O sea, yo tengo que orar desde el convencimiento de que el Espíritu de Dios me habita, desde el convencimiento de que soy iluminado, desde el convencimiento desde que lo que el Espíritu de Dios me dice es que
el Cristo eterno tomó forma en Jesús y fue ejecutado a sus 33 años, pero que al ser sepultado resucitó y fue glorificado como el Cristo y le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y en él fueron reunidas todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y que él lo único que hizo fue hacer el propósito original del Padre, que es que Dios se ha dado a conocer entre los hombres por medio de su Hijo. Y que esa asignación es entregada de una multiforme o de múltiples formas a la iglesia, en la que cada miembro de la iglesia hace una manifestación de este Cristo. Entonces, eso suena redundante, pero eso es desde donde yo oro. Ahora, bajo ese entendimiento, entonces yo digo, Cristo ya lo hizo. Cristo sí lo quiere. O más bien, Cristo siempre lo ha querido. Cristo sabía que el tema es que el Padre sea glorificado. Pero déjame decirte, muchos murieron o muchos han muerto y no significa que el Padre no sea glorificado. ¿Sí? Porque hay veces que nuestra muerte también puede ser ganancia para nosotros y para el reino. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que no es importante muchas veces la forma como hilamos la oración más extensa y más clara y más bíblica posible, sino es bíblica en el sentido de estar repitiendo las palabras que están escritas allí porque pensamos que es que si yo oro con la escritura es mejor. Si vamos por esa línea de pensamiento, vamos a pensar que orar en hebreo es más eficiente que orar en español, cuando el lenguaje del espíritu no es hebreo ni español. El lenguaje del espíritu no necesita el mundo físico para expresarse. Entonces no necesita tu lengua, necesita tu fe. Entonces, oro desde el conocimiento del Hijo de Dios que tengo y la fe que tengo en el Hijo de Dios. Ese es el primer principio de toda oración. Ahora, todas las oraciones son válidas a partir de ahí y todos los ruegos son válidos a partir de ahí. Pero por más de que mi oración fuera perfecta en el español hablado, si no tiene esos fundamentos, ¿por qué? Porque no nace en el Espíritu. Y si no nace en el Espíritu, no es del Espíritu. Y adivinen qué pasa cuando algo nace en el Espíritu. Como él es el autor, dice, espérate un momentico, yo no voy a permitir que esta oración suba de esta manera, sino que yo la voy a traducir a lo que realmente es. ¿Por qué? Porque yo veo que en esa oración está mi naturaleza. Esa oración está originada en lo que yo estoy manifestando como parte de Dios que soy, de esa unidad. Y como está siendo manifestado ahí, yo la entiendo, yo la interpreto, yo la traduzco, yo la ejecuto conforme a lo que yo quiera ejecutar. Entonces, mira que la voluntad de Dios no es porque mi oración sea exacta, sino porque Él quiere. Por eso es su voluntad. Él hace lo que quiera según su voluntad. Pero su voluntad nunca va a ser algo que no se origine en Él. Por eso es que Él escogió a los santos antes de la fundación del mundo, para que no se originaran en nada distinto a que no fuera Él. Entonces, eso es lo que tenemos que entender en esto. Ahora, nuestras expresiones, cuando se arman en torno a esto, empiezan a ser expresiones donde Cristo lo hizo. Padre, en esto también puedes glorificarte. En esto también puede ser reconocido. ¿Sí? Nunca cambiará mi amor ni mi fe en ti por nada de lo que pasa en este mundo, porque sabemos que tu vida es una vida eterna y que nos ha sido entregada aquí. Permite que esa verdad se manifieste por derecho en esta persona. Puede que no me haya demorado más de un minuto, pero es una oración válida. Con esto no quiero decir que esa sea la oración, sino entonces empezamos a volver un dogma de la forma como hablamos. Y todo el mundo va a pensar que es como hablamos. Y la verdad es que es desde donde lo decimos. Mis amados, muchas gracias. Espero haber aclarado al final. Siempre les doy un paseo. Yo creo que todavía estoy como el pueblo de Israel. Doy 40 años de vuelta en el desierto, pero después llego a la tierra que he prometido.
Danielita, porfa, guíanos en oración para terminar este tiempo y luego si Eva nos puede acompañar con alguna canción y terminamos. No hablo más porque si no sigo en el cuento. Rico haberlos tenido. Una vez Efraín termine de cantar, según el Espíritu lo estamos viendo, damos por terminada nuestra reunión. Feliz, encantados de verlos. Gustoso de escuchar todo lo que Dios hace. No sé si puedan prender sus cámaras un segundo para que Danielita nos haga el favor de tomar una foto. De que va a pedir a Sarita, a José Luis, a David, a Grace y a Vivi, pueden prender sus cámaras